¿Qué tal están? En este vídeo trataré sobre la vida, obra y legado de un gran sociólogo alemán, Norbert Elias. En 1939, un judío alemán exiliado publicó, casi ante la indiferencia total, la obra que décadas después sería considerada uno de los libros más importantes de la sociología del siglo XX. La guerra, el olvido y el propio autor tuvieron que esperar más de 30 años para que el mundo entendiera lo que Norbert Elias había descubierto, que la civilización no es un estado, sino un proceso, y que ese proceso se libra silenciosamente dentro de cada uno de nosotros. En este sentido, hay que señalar que, a modo de introducción, conviene darse cuenta de su itinerario intelectual, porque pocas trayectorias intelectuales ilustran también la tragedia y la paradoja del pensamiento del siglo XX como la de Norbert Elias, que vivió entre 1897 y 1990. Su obra fundamental es El proceso de la civilización. Fue escrita en el exilio, publicada en un momento pésimo de la historia europea, ignorada durante décadas y finalmente reconocida cuando su autor ya rondaba los 80 años, como una de las aportaciones más originales de la sociología moderna. Elias no perteneció a ninguna escuela dominante de su tiempo, no fue marxista ortodoxo, ni funcionalista, ni estructuralista, ni fenomenólogo. Construyó casi en soledad un enfoque propio, la sociología figuracional o de procesos, que buscaba superar la falsa oposición entre individuo y sociedad, entre psicología y sociología, entre historia y teoría social. En esta exposición recorreré su biografía, su formación intelectual, su magisterio, sus obras principales, su recepción y su repercusión en Europa y el mundo. Hay que comenzar primero por su infancia, su formación y el mundo de la Alemania guillermina, la que vivió al principio de su vida. Norbert Elias nació en 1897 en Breslau, entonces ciudad alemana de Silesia, en el seno de una familia judía de clase media, acomodada, dedicada a la industria textil. Este origen resultará decisivo. Elias creció en la Alemania guillermina en un ambiente que combinaba prosperidad burguesa, fuerte disciplina social y un naciente nacionalismo que décadas más tarde se volvería mortal para él y los suyos. En cuanto a su formación académica, comenzó en la Universidad de Breslau, donde estudió filosofía, psicología y medicina. Esta combinación no fue casual ni meramente circunstancial. El interés simultáneo por el cuerpo, la mente y el pensamiento abstracto marcaría para siempre su manera de entender al ser humano, siempre como una totalidad psicosomática inserta en relaciones sociales concretas, nunca como una esencia abstracta separable de su contexto histórico. Elias llegó a doctorarse en filosofía en 1924 con una tesis doctoral sobre Kant bajo la influencia del neocantismo entonces dominante en la filosofía alemana. Sin embargo, pronto sintió que la filosofía pura no le ofrecía las herramientas necesarias para comprender los fenómenos que verdaderamente le interesaban. Cómo cambian las sociedades, cómo se transforma el comportamiento humano a lo largo del tiempo, cómo se construyen las estructuras psíquicas de los individuos en relación con las estructuras sociales que viven. Y este desplazamiento lo llevó hacia la sociología, disciplina, entonces todavía joven y en plena efervescencia en Alemania. Se trasladó a Heidelberg, uno de los grandes centros intelectuales europeos de la época, donde entró en contacto con el círculo que había rodeado a Max Weber, fallecido pocos años antes, y sobre todo con Alfred Weber, hermano del gran sociólogo, quien se convirtió en una referencia importante para el joven Elias. Fue también en Heidelberg donde trabó amistad con Karl Mannheim, figura central de la sociología del conocimiento, cuya influencia resultaría decisiva para él. En este sentido, hay que decir también que el periodo de los años de Frankfurt y del magisterio de Mannheim es importante. Cuando Karl Mannheim fue nombrado catedrático de sociología en la Universidad de Frankfurt en 1930, invitó a Elias a trabajar a su lado como su asistente. Este periodo frankfurtiano, aunque breve, fue fundamental en la maduración intelectual de Elias. Frankfurt era entonces un hervidero de pensamiento crítico. Allí coexistía el Círculo de Mannheim con el naciente Instituto de Investigación Social, cuna de lo que más tarde se conocería como la Escuela de Frankfurt, con figuras como Max Horkheimer y Theodor Adorno. Aunque Elias mantuvo siempre cierta distancia respecto al marxismo culturalista
de esta última escuela, el ambiente intelectual de Frankfurt, marcado por la preocupación ante el ascenso del autoritarismo y la pregunta por las condiciones psicológicas y sociales que lo hacían posible, impregnó profundamente su pensamiento. Fue precisamente en Frankfurt donde Elias comenzó a gestar las ideas que darían forma a su obra magna. Trabajando como asistente de Mannheim, desarrolló investigaciones sobre la corte francesa del antiguo régimen y sobre la evolución histórica de los modales, las costumbres y las emociones europeas desde la Edad Media hasta la modernidad, hasta el siglo XVIII. Esta línea de investigación, aparentemente erudita, escondía en realidad una pregunta de enorme calado teórico: ¿cómo se forman históricamente las estructuras de la personalidad humana y qué relación guardan con la estructura de las sociedades en las que esas personalidades emergen? El ascenso del nazismo truncó abruptamente este periodo. En 1933, ya con el autoritarismo en el poder, Elias, judío y próximo a intelectuales críticos con el régimen, se vio obligado a abandonar Alemania. Comenzó así un largo exilio que lo llevaría primero a París y después definitivamente a Inglaterra, país donde desarrollaría la práctica totalidad de su obra madura y donde residiría, con algunas interrupciones, hasta su muerte. En cuanto al exilio, pues hay que decir que realmente el exilio de Elias no fue solamente una experiencia de desarraigo intelectual, sino también una tragedia personal devastadora. Sus padres permanecieron en Alemania, su padre murió de causas naturales, pero su madre fue deportada y asesinada en un campo de exterminio y probablemente en 1941. Elias nunca llegó a conocer con certeza las circunstancias exactas de su muerte y este hecho marcó de manera indeleble tanto su vida personal como su reflexión intelectual posterior sobre la violencia, el control social y los procesos de descivilización que décadas más tarde analizaría con referencia explícita al totalitarismo que sufrió. Instalado en Londres, sin cátedra, sin apenas recursos económicos y con un dominio de inglés todavía limitado, Elias trabajó en condiciones de enorme precariedad durante buena parte de los años 30 y 40. Fue precisamente en este contexto de exilio, incertidumbre y pérdida personal cuando escribió entre 1936 y 1939 su obra más ambiciosa, que se titula en español El proceso de la civilización, publicada en 2 volúmenes en Basilea en 1939, justo en el momento en que Europa se precipitaba hacia la Segunda Guerra Mundial. La obra pasó completamente desapercibida. El contexto no podía ser más adverso. Un libro académico en alemán publicado por un autor exiliado y desconocido en vísperas del conflicto bélico más devastador de la historia europea. Durante más de 30 años, el proceso de la civilización fue prácticamente ignorado por la comunidad académica internacional. Elias continuó trabajando en Inglaterra, primero en trabajos precarios, y de adulto ya pues consiguió, con más formación, llegar a ser profesor en la Universidad de Leicester, donde a partir de 1954 desarrolló una intensa labor docente e institucional que resultaría decisiva para la posterior consolidación de la sociología figuracional como corriente reconocida. El magisterio en Leicester. La etapa de Leicester merece una mención especial porque fue allí donde Elias, ya en la madurez de su vida, ejerció plenamente su vocación de maestro. Junto a Elia Neustadt contribuyó a construir uno de los departamentos de sociología más influyentes de la Gran Bretaña de posguerra. Aunque nunca alcanzó una cátedra plena en el sentido tradicional hasta muy avanzada su carrera, una anomalía que refleja lo tardío de su reconocimiento, Elias formó allí a una generación de discípulos que extenderían y sistematizarían su enfoque teórico. Entre ellos destacan Eric Dunning, con quien desarrollaría importantes trabajos sobre la sociología del deporte y el ocio, y más tarde Stephen Meynell, quien se convertiría en uno de los principales editores, traductores y sistematizadores de su obra completa. Fue en este periodo cuando Elias consolidó
los conceptos centrales de lo que se conoce como sociología figuracional o sociología de procesos, frente a la sociología estática de su tiempo, que tendía a analizar las sociedades como estructuras fijas o sistemas en equilibrio. Elías propuso pensar la realidad social como una red de interdependencias cambiantes entre individuos, lo que él denominaba figuraciones. Para Elías no existen sociedades por un lado e individuos por otro, como si fueran entidades separadas. Existen configuraciones de personas interdependientes cuyas acciones se entrelazan y producen resultados que ninguno de los participantes individuales pretendía ni controlar plenamente tampoco. Esta idea, aparentemente sencilla, constituye una de las aportaciones metodológicas más originales de la sociología del siglo XX, porque permite superar la vieja dicotomía entre individuo y sociedad sin caer ni en el individualismo metodológico ni en el determinismo estructural. En cuanto al análisis de las obras principales, el proceso de la civilización es sin duda la obra central del pensamiento de Norbert Elias. En ella estudia la transformación histórica de los comportamientos, los modales y sobre todo la estructura emocional de los europeos desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, tomando como fuente privilegiada los manuales de urbanidad y comportamiento cortesano. Su tesis central sostiene que el proceso civilizatorio no consiste en una mejora moral abstracta de la humanidad, sino en un proceso concreto y verificable de transformación de la economía psíquica, el aumento del autocontrol individual sobre los impulsos, las emociones y las funciones corporales en paralelo al proceso de monopolización de la violencia y la fiscalidad por parte del Estado moderno. Elías vincula así dos procesos que la sociología de su época analizaba por separado: la formación del Estado nacional centralizado, con su monopolio sobre la violencia legítima, siguiendo en parte a Max Weber, y la transformación de la estructura psíquica individual, que se ve obligada a interiorizar cada vez más controles sobre sus propios impulsos a medida que las cadenas de interdependencia social se alargan y se vuelven más complejas. En sociedades donde la violencia física directa deja de ser una amenaza cotidiana, inmediata, gracias a la pacificación estatal, los individuos desarrollan mecanismos internos de autocontención, lo que Elías llama, siguiendo indirectamente a Freud, superyo social, que sustituyen a la coerción externa. La vergüenza y el pudor, sostiene Elías, no son sentimientos naturales invariables, sino construcciones históricas que han ido intensificándose progresivamente a lo largo de los siglos. En cuanto a su libro La sociedad cortesana, escrita esta obra en los años 30, publicada en 1969, esta obra, complementaria de la anterior, analiza en profundidad la corte de Luis XIV como un caso paradigmático de figuración social. Elías muestra cómo la etiqueta cortesana, lejos de ser un mero conjunto de formalidades superficiales, constituía en realidad un instrumento de control político. El rey Luis XIV mantenía a la nobleza sometida y ocupada mediante un sofisticado sistema de rituales, jerarquías y competencias simbólicas de prestigio, evitando así que ésta conservara un poder militar autónomo. Es un análisis magistral de la relación entre estructura social, arquitectura del poder y comportamiento individual. En cuanto a otra de sus obras, La sociedad de los individuos, publicada en 1987, aunque escrita en distintas etapas desde los años 30, en esta obra, de carácter más ensayístico y filosófico, Elías aborda directamente la pregunta que atraviesa toda su obra: ¿qué relación existe entre el individuo singular y la sociedad de la que forma parte? Rechaza tanto la imagen del individuo como átomo autónomo previo a lo social, herencia del pensamiento liberal e ilustrado, como la imagen de la sociedad como totalidad que anula al individuo. Propone en su lugar pensar al ser humano como homo aperti, un ser estructuralmente abierto e interdependiente cuya propia individualidad solo puede constituirse a través de sus relaciones con otros. En cuanto a su libro Compromiso y distanciamiento, de 1983, es una obra de epistemología de las ciencias sociales en la que Elías trata sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento científico social. Introduce la distinción entre actitudes de compromiso,
marcadas por la implicación emocional y los intereses inmediatos y de distanciamiento. En este sentido, ese distanciamiento es necesario para producir un conocimiento objetivo. Sostiene que el desarrollo histórico de las ciencias, incluidas las ciencias sociales, depende de un progresivo aumento de la capacidad de distanciamiento, sin que esto signifique jamás una neutralidad absoluta o una desvinculación total del investigador respecto a su objeto. En su libro La soledad de los moribundos, que es un ensayo breve y de gran fuerza emocional, Elías analiza cómo las sociedades modernas han apartado la muerte de la vida cotidiana, confinándola a espacios institucionales, hospitales, residencias y rodeándola de un silencio que aísla emocionalmente a quienes mueren. Este texto conecta directamente con la tesis general del proceso civilizatorio, así como lo que sucede en las sociedades modernas, que han reprimido y ocultado la violencia y las funciones corporales también han apartado de la vista colectiva la experiencia de la muerte. En su libro sobre el tiempo y en su otra obra Los alemanes, en la primera, Elías analiza el tiempo no como categoría universal abstracta, sino como una construcción social e histórica, un instrumento de coordinación entre seres humanos que se ha ido perfeccionando progresivamente. En la segunda, publicada casi al final de su vida, aplica su marco teórico al análisis del proceso histórico alemán, explorando las razones estructurales y psicosociales que hicieron posible el ascenso del totalitarismo, en lo que constituye una suerte de cierre autobiográfico e intelectual de su trayectoria. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.800 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.